Apreciados amigos, les voy a presentar hoy un tutorial sobre cómo realizar o trabajar con las tablas de la verdad. Quiero darle un pequeño resumen de lo que significa una tabla de la verdad. La tabla de verdad o tabla de valores de la verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta por cada combinación de verdades que se puede asignar. En anterior clase o anterior diapositiva, recordemos que estábamos hablando de lo que son las proposiciones, cómo están conformadas las proposiciones. ¿Okay? Entonces, en este caso, dentro de la tabla de verdad, nosotros vamos a conformar o elaborar una cierta cantidad de valores conformados por unas letras que van a indicar la veracidad o falsedad de una proposición compuesta. Ahora bien, para establecer un sistema formal se establecen las definiciones de los operadores. Por ejemplo, las definiciones se dan en función del fin que se pretende al construir el sistema que haga posible la formalización de los argumentos, como razonamientos deductivos lógico-lingüísticos. Tenemos como la construcción de un sistema matemático puro o como una aplicación lógica en un circuito de conmutación. Funciones básicas que se ven mucho en la gran mayoría de materias, especialmente en lo que es la parte de informática, la parte de cálculos, en las matemáticas, etcétera, ¿no? Donde nosotros vamos a tener únicamente dos valores, un valor verdadero y un valor falso. El verdadero se representa con la letra B y se emplea una notación numérica que expresa con un número 1. Por ejemplo, en circuitos electrónicos, en circuitos cerrados, etcétera. Por ejemplo, en una casa, ¿okay? Un switch, un apagador de luces, fíjense que nada más tienen dos posibles opciones: o está apagado o está encendido. ¿Okay? Cuando hablamos de encendido o el verdadero, esa posición dentro de nuestro circuito o en la lógica o en las matemáticas se va a activar con un número 1. Caso contrario, que sería apagado, el switch apagado, el conector apagado, la luz apagada o un circuito apagado, se va a representar con la letra F de falso y su notación numérica se hace con el número 0. ¿Okay? O sea, normalmente en nuestro caso de la lógica, vamos a utilizar la V de verdadero y la F de falso. De repente el circuito, matemática, en la parte de informática y otras funciones específicas se puede utilizar el 1 y el 0. Ahora bien, para poder hacer esto, yo debo de comenzar a saber cuántas combinaciones de esos verdaderos y falsos yo puedo realizar. Y para poder hacer eso, yo necesito saber cuál es el número de variables que existe en la proposición. Cuando, por ejemplo, digo en la proposición María y José van a la playa, por ejemplo, una proposición compuesta, María es una variable, José es otra variable, la playa es otra variable. ¿Ok? Yo puedo a cada una de las palabras o a cada uno de los nombres representarlos por una letra. Por ejemplo, a María le coloco la P o la M, un ejemplo. A José le coloco la J y a la playa le coloco la P. Cada una de las variables se le asigna una letra. Lo que sí debemos tener muy claro y recordarlos, que esas letras que yo voy a colocar al momento de hacer las tablas, ¿ok? Debo trabajarlas en formas secuenciales según el orden el alfabeto. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, la A, B, C, D. La A se la asigno a una variable, la B a otra variable, la C a otra, y así. O puedo usar P, Q, R, S.
o puedo utilizar M, N o P. O sea, tengo que darle una secuencia. ¿Ok? Y a cada una de las letras le asigno un valor a cada una de las palabras que tiene la proposición. Ahora bien, una vez que tenga asignado una variable a cada una de las palabras, yo debo contar cuántas variables tengo. Por ejemplo, María y José van a la playa, son 3 variables que tengo. La unión que hay, y la I, José y María, o sea, lo que es la I, lo que es el van, son las conexiones que hay entre las palabras. O sea, María, vamos a suponer que es la P, luego hay una conexión que sería la I. José, le vamos a asignar una letra que hay consecutiva después de la P, en este caso sería la Q. Van sería otra conexión, y la playa, que sería otra palabra que vamos a asignarle, que sea otra variable, que vamos a asignarle otra ley, sería la secuencia que hay entre P, Q, R. ¿Okay? No puedo colocar en ese caso una A, ni una B, ni una C, ni una C. ¿Okay? Tiene que ser letras consecutivas. Otro ejemplo es que a María le pongo la A Pedro la B, o a José, van a la playa, sería la C. A y B van a C. Otro ejemplo, P y Q van a R. Bien, después hacemos un ejercicio sobre eso. Ahora, una vez que contamos cuántas variables existen, o sea, partiendo del número de variables, cada una de las cuales puede tomar el valor de verdadero o falso. Por combinatoria podemos saber que el número total de combinaciones, que es la NC, se puede presentar de la siguiente manera. Fíjense que el número de combinaciones va a ser igual a 2 elevado a la n. ¿Qué es el 2? El 2 es la base. ¿Por qué es 2? Porque recordamos que en la base tenemos 2 letras, que es el verdadero y el falso. O sea, siempre va a ser así. Siempre van a ser 2 valores como base, verdadero o falso. Elevado a la n, que la n vendría siendo el número de variables que existen. En el ejemplo de Pedro y María van a la playa, tenemos 3 variables. Entonces en ese caso sería 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 sería, recordamos que la potencia me hace es multiplicar tantas veces la base. Sería 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Quiere decir que debe haber 8 combinaciones de verdaderos y falsos. ¿Ok? El número de combinaciones que se puede dar con la n variables, cada una de las cuales puede tomar uno entre 2 valores lógicos, es de 2 elevado a la n. Esto es, el número de combinaciones, que es la nc, tiene crecimiento exponencial respecto al número de variables, que es la n. Entonces recordamos, si la proposición tiene 5 variables, sería 2 a la 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32, ¿verdad? Ok. Ahora bien, las variables, como estaba diciendo anteriormente, tienen que ser variables lógicas, combinaciones de letras consecutivas de nuestro alfabeto, A, B, C, D, M, N, O, P, o M, N, O, P, Q, o X, Y, Z, o sea, son todos consecutivamente. Y que cada una de las variables pueden tener 2 combinaciones, verdaderas y falsas. Ahora, para que nosotros podamos construir la tabla, necesitamos, eso sí, viene de parte de ustedes, aprendernos las tablas. Hay diferentes tipos de tablas. Está la tabla de negación, la tabla de conjunción, la tabla de disyunción, la tabla condicional
y la tabla bicondicional. Vamos a explicar cada una de ellas. Vamos primero con la negación. La negación es un operador que se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio de la proposición considerada. ¿Qué significa esto? Que cada una de las variables, si la consideramos verdaderas, en la negación de ella pasaría a ser falsa. Esa negación la vamos a identificar dentro de nuestra tabla de verdad con el símbolo o la virgulilla delante de la variable. Por ejemplo, si la variable A es verdadera, la negación de A pasa a ser falsa. Ahora, si la negación de A, si la variable A es falsa, su negación pasa a ser verdadera. O sea, es lo contrario siempre. Si la letra originalmente, o sea, la proposición originalmente es cualquiera de estas dos posibles valores que pueda tener, recordemos que cada variable puede tener solamente dos valores, ¿ok? Verdaderos y falsos. Siempre comenzamos con la verdadera y luego vamos a la falsa. Pero si este mismo elemento o esa misma variable tiene delante de ella una virgulilla, entonces automáticamente estamos diciéndole a la proposición que esto está negado. O sea, yo estoy negando el valor original de la variable principal. En ese caso, si la variable es verdadera, al negarla pasa a falsa. Y si la variable es falsa, pasa a ser verdadera. Siempre en negación vamos a colocar un símbolo de virgulilla delante de ella. Cuidado, más adelante vamos a ver que esa virgulilla puede hacérsele a la variable o puede hacérsele al grupo de variables. La conjunción es un operador que actúa sobre los dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otro caso. Es decir, es verdadera cuando ambas son verdaderas. La simbología que se utiliza para la conjunción es este símbolo que está acá. Hace referencia al conector y. ¿Se acuerdan hace ratito que estuvimos hablando en el caso de que María y Pedro o María y Juan, o sea, estoy uniendo dos cosas, estoy uniendo a dos personas, dos objetos o cualquier unión de dos hechos diferentes, la estoy uniendo con ese conector que es la I. Cuando vamos a trabajar con la I, que es la conjunción, vamos a observar que representa 4 valores. Mi pregunta es, ¿por qué 4 valores? Recordemos anteriormente que hablamos que cantidad de proposiciones elevado de 2 elevado a la n. Si aquí tenemos dos uniones, recordamos que aquí vamos trabajando con dos letras. Anteriormente era una sola, la negación de ella. Ahora son dos letras porque es A y B. O sea, la unión de dos variables, A y B. Fíjense que aquí lo representamos, ¿ves? A con el símbolo B. Y si vamos a trabajar en la proposición sería María y José, María y Pedro, el carro y la moto. Ok, un ejemplo. Ahora, como son dos letras, dos variables, sería 2 elevado a la 2, ¿verdad? 2 elevado a la 2 sería 2 por 2, 4. Quiere decir que va a haber 4 combinaciones. 4 combinaciones. 2 letras, 4 combinaciones. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Las combinaciones siempre vamos a comenzar por verdaderas. ¿Ok? Y se hace de esta forma. En la primera variable se inician por 2 verdaderas y luego 2 falsas. En la primera variable, 2 verdaderas y 2 falsas. En la segunda variable consecutiva, recuerda que siempre tienen que ser letras consecutivas, ¿ok? Que sería mi segunda variable de la proposición, sería la mitad de mi primera o de mi anterior proposición. En este caso, la mitad de mi primera proposición, aquí si ya estarían 2, aquí sería 1.
una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Siempre debemos completar la cantidad de valores cuyos elementos tenemos acá en mi primera variable. ¿Ok? En este caso, recuerden, la primera variable comienza por 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Por qué son 4? Porque es 2 a la 2, ¿verdad? Y siempre van a ser 2 y 2. Te está diciendo que son 4 valores. 4 valores, mitad para uno y mitad para otro. La segunda variable va a ser la mitad de la primera. Si la primera tenía 2 verdaderas, esta va a tener una verdadera. Y si tenía 2 falsas, va a ser una falsa. Y luego completamos el resto de los valores con las mismas características. ¿Ok? Ahora bien, en la conjunción, recordemos esta tabla. Cuando hagamos la tabla final, debemos recordar que cuando ambas cuando ambas variables son verdaderas, la unión de ellas dos, o sea, la conjunción de ellas dos, dará verdadero. Cualquier otra combinación que tenga la tabla de conjunción serán falsas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la única valor verdadero es cuando ambas variables son verdaderas. Verdadero y verdadero da verdadero. Cualquier otra combinación, verdadero con falso, falso con verdadero, falso con falso, me dará un falso. En el caso de la disyunción, es un operador que actúa sobre 2 valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de 2 proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. La disyunción, su simbología se hace con una pequeña letra B, ¿ok? Y me hace referencia de la O. O sea, el O es o es uno o es el otro. Anteriormente la I era que María y Pedro, o María y José, o el carro y la moto, o sea, ambas cosas tenían que ir a la playa. O sea, las dos juntas ir a la playa. En la disyunción es una de las dos. O María, puedo colocar por ejemplo María o Pedro van a la playa. El carro o la moto nos llevarán a la playa. Entonces, fíjense que estoy colocando una O, que es un conector, ¿ok? Esa O me va a decir que uno de los dos. O María va a la playa o José va a la playa. O el carro nos va a llevar para la playa o la moto es la que nos va a llevar para la playa. O sea, no tiene que ser el carro y la moto, sino una de las dos cosas. Entonces, esta función O me habla, recuerda que también son 2 variables, porque son 2 cosas que vamos a comparar. Vamos a comparar la variable A, que sería María, y variable B, que sería José. O la variable A, que es el carro, y la variable B, que es la moto. En este caso vamos a unir por medio de un conector, que es la O, A o B. ¿Ok? Misma función que explicamos anteriormente. Recuerda que son 4 valores, porque son 2 variables que tenemos. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa. Pero aquí cambia esta función. Fíjense que en la disyunción, ¿ok? Cuando ambas son verdaderas, su disyunción también es verdadera. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, la disyunción va a ser verdadera. Cuando la primera variable es falsa y la segunda es verdadera, mi disyunción también va a ser verdadera. Ahora cambia cuando ambas variables son falsas. Si A es falso y B es falso, mi disyunción también se va a hacer falsa. O sea, que en la conjunción solamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Todas las demás son falsas. En la disyunción, la única falsa es cuando ambas son falsas y todas las demás combinaciones son verdaderas. La condicional o implicación es un operador que actúa sobre 2 valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de 2 proposiciones, devolviendo el valor falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, y verdadero en cualquier otro caso. Aquí cambia un poco la cosa. Fíjense que igualito, mismo caso anterior, son 4 variables, 2 verdaderas y 2 falsas para la variable A, y para la variable B, una verdadera, una falsa, una verdadera, falsa. Ahora, en el caso de que la variable A
y la variable b sean verdaderas, mi condicional va a ser verdadera. Se me olvidaba decirles que la condicional o implicación se representa con este tipo de flecha. ¿Okay? Una flecha llevándola hacia lado derecho, de izquierdo hacia derecha. Esa función es como el ejemplo que hicimos ahorita. Pedro y María van a la playa. O sea, me está indicando la condicional, la implicación es que Pedro y María implica la ejecución o la función de ir a la playa. Entonces, en ese caso, cuando ambas son verdaderas, su condicional es verdadera. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, mi condicional va a ser falsa. Cuando mi primera variable es falsa y mi segunda es verdadera, mi condicional va a ser verdadera. Y cuando mi primera variable es falsa, mi segunda es falsa, entonces mi condicional va a ser verdadera. Entonces fíjense que la única condicional que es falsa es cuando la primera variable es verdadera y la segunda es falsa. Todas las demás son verdaderas. ¿Okay? Vamos aprendiendo las tablas poco a poco. Ok, y por último tenemos la bicondicional o también llamada equivalencia o doble implicación. O sea, doble implicación me está refiriendo a que puede tener o ir hacia los dos lados. ¿Ok? Es un operador que funciona sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, y falso cuando sus valores de verdad son diferentes. Fíjense que acá, cuando ambas variables son iguales, son verdaderas. Cualquier otra combinación, la bicondicional va a ser falsa. Verdadero, 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 falso con falso, verdadero, todas las demás serán falsas. ¿Ok? Esas son las doble implicaciones o bicondicional. Y se presenta con las flechas de ambas direcciones. La tabla de verdad nos manifiestan los posibles valores de verdad de cualquier proposición molecular, así como el análisis de la misma en función de las proposiciones que la integran, encontrándolo con los siguientes casos. Tenemos la verdad indeterminada o contingencia. Se entiende por verdad contingente o verdad de hecho aquella proposición que puede ser verdadera o falsa según los valores de las proposiciones que la integran. La de contradicción se entiende por proposiciones contradictorias o contradicción aquellas proposiciones que en todos los casos posibles de su tabla de verdad su valor siempre va a ser falso. Dicho de otra forma, su valor falso no depende de los valores de verdad de las proposiciones que lo forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de una u otras, sea el caso. Y en el caso de las tautológicas, se entiende por proposiciones tautológicas o tautología aquellas proposiciones que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre va a ser verdadero. Dicho de otra forma, su valor verdadero no depende de los valores de la verdad de las proposiciones que la forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. O sea, de esa tabla de verdad, cuando la terminemos de hacer, solo van a tener tres posibles resultados. Cuando ese resultado final, que más adelante lo explicaré cuando empecemos a hacer la tabla, esto es la explicación teórica, ¿ok? Ahora en el siguiente capítulo vamos a ver cómo ya hacer la tabla según esta teoría. Pero cuando terminemos de hacer la tabla, o sea, mi último valor que yo voy a ejecutar, ¿ok? Me debe dar uno de estos tres resultados. Cuando mi resultado final van a aparecer puros verdaderos y falsos, entonces yo concluyo de que mi tabla de verdad es de tipo contingencia. Ahora, si todos los valores que me dan al final son falsos, digo que la tabla es de tipo contradicción. Y en el caso de que todos los resultados finales me dan verdaderos, entonces digo que es de tipo tautológica.
Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Ya voy a explicar esto en el siguiente capítulo, ¿ok? Lo que son las prioridades aritméticas y las prioridades de la verdad con la unión. Fíjense que aquí está la negación y tenemos los diferentes tipos de combinaciones que tenemos para la tabla que debemos aprendernos, ¿ok? Y aquí vamos a hacer un ejemplo de una pequeña tabla. Fíjense que aquí tenemos las variables P, este símbolo que significa la conjunción, que es la I, la otra variable Q, la condicional y otra variable, ¿ok? Esto deriva de una proposición que realizamos anteriormente.